Muy buenas noches, Puerto Rico. Les habla Vilma Calderón, nutricionista y educadora en diabetes, y les doy una cariñosa bienvenida a nuestro programa Salud y Nutrición con Vilma Calderón, como todos los martes a las 8:30 de la noche, por aquí por Radio Isla 1320. Se encuentra con nosotros el doctor Bertacchini, oncólogo con su práctica allá en la Argentina, que visita a Puerto Rico. Y tenemos por aquí también al doctor Obirne, de Medicina Integrativa de Colombia, que nos visita también. La pregunta inicial que quisiera hacerle a ambos es: ¿qué realmente es el cáncer, en primer lugar? ¿Y cuáles son los factores que pueden llevar a una persona a desarrollar el cáncer? Bueno, el cáncer es una enfermedad que tiene miles de años. Pero, es decir, se han descubierto en momias egipcias cánceres. Siempre fue una enfermedad misteriosa, precisamente porque se desconocía cuál era el factor desencadenante del cáncer. A medida que transcurrieron los siglos, por ejemplo, los egipcios empezaron a tratar al cáncer con cirugía y a continuación cauterización con hierro caliente, es decir, quemando al cáncer. El principio terapéutico en aquella época era matar, exactamente lo mismo que ahora. No hemos variado mucho. No, bueno, sí, hemos variado porque ya la cirugía es mucho más técnica y hay anestesia. Al menos. Al menos. Y el hierro caliente se reemplazó por la última bomba de cobalto o de cesio, la radioterapia. Pero siempre el principio fue matar a esa célula. Y hoy comprendemos que el cáncer no es una enfermedad que nos ataque sigilosamente, no es una enfermedad que nos venga de afuera. Es una enfermedad de nuestras células, células que nos pertenecen, que se nutren de nuestra sangre, que viven en cualquier órgano que usted quiera, el estómago, el hígado, los intestinos, cualquier célula. Lo que ocurre es que las células son elementos vivos, obviamente. Y como todo elemento vivo tiene el sentido o el don de la supervivencia, un simple microorganismo como una bacteria tiene sentido de la supervivencia. Usted quiere matar a una bacteria y la bacteria se defiende, crea resistencia. Usted le da un antibiótico y tiene que cambiar de antibiótico porque ella crea resistencia. Uno de los problemas más importantes que hay a nivel hospitalario son las infecciones intrahospitalarias. ¿Por qué? ¿Por la resistencia a antibióticos? Porque esas bacterias ya están reacostumbradas a los antibióticos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que esas bacterias han evolucionado. Y tenemos entonces, doctor, y disculpe la interrupción, tenemos entonces un grupo de células en nuestro cuerpo que están tratando de sobrevivir a ese medio agresivo, hostil que nosotros mismos hemos creado. Exactamente, es decir, la célula, para no morirse por el microambiente que le rodea, que puede ser ácido,
con toxinas, etcétera, etcétera, para no morir, se tiene que transformar. Y entonces se transforma y pasa esa mutación a sus células hijas para que aprendan a defenderse también. Eso es el cáncer. Células disfuncionales. Doctor, ¿cuáles son las razones, los factores que pueden llevar a una persona a desarrollar cáncer? Bueno, indudablemente tendríamos que hablar de factores que son muy claros. El primero, el orden no es tan importante, pero el primero, la alimentación. Tristemente hoy día tú te puedes estar tomando un jugo que de la fruta del jugo lo único que tiene es la foto del tarro, porque lo demás es colorante, aditivo, preservante, saborizante, cosas por el estilo. Hoy día estamos consumiendo, por ejemplo, carne de vacas que, siendo vegetarianas, las hemos alimentado con sorgo, maíz, trigo, con otros alimentos, que hace que sea carne proinflamatoria, porque tiene mucho de un ácido graso que se llama el omega 6. Hoy día puedes estar consumiendo alimentos llenos de salsas y cosas totalmente químicas. Es decir, la naturaleza del alimento cambió de manera radical, y ese puede ser un factor que nos puede llevar a que la célula tenga que empezar a defenderse, porque puede ser factores tóxicos. Segundo, medio ambiente. Entonces resulta que el aire que hoy día estamos respirando dista mucho del que respiraron tus tatarabuelos, porque cada vez con la industria y con todas las cuestiones, mira lo que es el mar, totalmente envenenado con mercurio, bifenilo policlorinados, una cantidad de químicos que hay en el agua, en el aire y en el entorno en el que estamos. Tercer factor, la vida sedentaria, porque la vida sedentaria favorece la tendencia a la inflamación. Y el cáncer se alimenta, digámoslo así, del terreno inflamatorio. Cuarto factor, estado mental, emocional y espiritual, porque indudablemente el exceso de estrés y las situaciones emocionales disparan el eje central de estrés, que también favorece la inflamación. Entonces, típicamente son muchas las causas que encontramos creando ese entorno, como decía el doctor ahora, ese entorno inapropiado, ese entorno hostil, que obliga a la célula a cambiar para adaptarse a unas condiciones que indudablemente cada vez son más catastróficas. Por eso es que el cáncer está aumentando de manera preocupante. La genética es la proporción más pequeña de los factores. Estamos diciendo algunos 10, otros muy atravesados dicen que hasta el 15%, pero el resto es que eso se le llama la epigenética, o sea, los factores externos que están afectando al genoma y haciendo que exprese entonces la enfermedad maligna. No nos olvidemos que junto con nuestros genes familiares también están las costumbres familiares. Es decir, costumbres que se transmiten de padres a hijos, costumbres de beber alcohol, de cerveza, en fin. Existen lo que se llaman los mandatos familiares, que es la mala costumbre de decirle a un chico o a una niña: vos sos igualita a tu tía Francisca, sos coqueta como tu tía Francisca. Y entonces resulta que si la tía Francisca desarrolla un cáncer de mama a los 45 años, lo más probable que esa identificación, que esa niña, cuando llegue a los 45 años, también pueda desarrollar, eso se llama identificación familiar. Pero me gustaría también decir que el cáncer es una enfermedad como cualquier otra. Usted dijo recién el tumor maligno. ¿Por qué empleó la palabra maligna? Si el término malo o bueno es un término cultural. Y relativo. Y relativo. Hoy, lo que es bueno hoy es malo mañana, y lo que hoy es malo mañana puede ser bueno. Hable de una enfermedad degenerativa, por ejemplo, o de una enfermedad con células disfuncionales, pero no malignas. Es decir, una bacteria no es mala. El término malo en la naturaleza no existe. Y nosotros somos parte de la naturaleza. Además, en los medios radiales, en los medios escritos,
en los medios televisivos. ¿Cuántas veces uno ha escuchado que la corrupción es el cáncer de la sociedad? ¿Por qué no dicen es la diabetes de la enfermedad o el Alzheimer? No, tienen que decir cáncer. ¿Por qué? Es decir, por la carga. Y lo que pasa es que el cáncer es una enfermedad tan misteriosa y tiene tanta carga cultural. Y todos decimos, hay que prevenir el cáncer haciéndose mamografías, o hay que prevenir el cáncer haciendo tal y tal cosa. Y realmente es diagnóstico precoz. No es prevención. No es prevención, la prevención va mucho antes. ¿Y qué podemos hacer entonces para realmente prevenir el cáncer? Es que fíjate, resulta que te toman la mamografía el otro año y está bien, sigues con tu vida igual. Te toman la mamografía, encontraron algo, ya empezaron a preocuparse. Pero es que resulta que allí la mamografía, que lo que estaba tratando era de detectar algo, tendría que haber sido combinada, si es que quisiéramos verlo más objetivamente, con prevención. Por lo tanto, te tendrían que haber preguntado a ti cómo desayunas, cómo almuerzas, qué cenas, cuáles son tus hábitos de dieta, etcétera, etcétera, para descubrir como un checkbox si allí habían cosas inadecuadas que tú estuvieras haciendo. Luego tendríamos que hacerte una serie de preguntas sobre cuánto es tu carga de estrés, cuánto es tu sobrecarga de estrés y a ir chequeando. Entonces, ahí está el punto importante. Nos preocupamos de la mamografía, nos preocupamos del PSA, nos preocupamos de un mundo de valores que, entre otras, están muy cuestionadas. La misma Cochrane, que es como la cosa más importante hoy día en analizar qué es cierto en medicina basada en la evidencia, ha puesto muy en duda la eficacia de la mamografía como un método realmente seguro. Primero porque da falsos positivos y segundo porque mucha gente ha sido operada y luego resulta que no había ningún tumor porque la mamografía lo había dicho. O sea, esas son cosas importantes de decirlas. Además, doctor, ¿es cierto que la exposición a este tipo de estudio aumenta el riesgo de cáncer? ¿Pudiera ser? Y además, digámosle también otra cosa. Cualquiera de las mujeres que me está escuchando que ha pasado por una mamografía se ha sentido supremamente agredida, porque cuando te colocan la mamografía en medio de dos planchas que te aprietan el seno y te lo estripan completamente, realmente me reía mucho ayer en el coso porque una de las personas decía que cuando habría una testiculografía para ver si a los hombres nos iba a gustar que nos espicharan el testículo. No, eso no va a ser porque ustedes no lo van a permitir, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos hace pensar mucho en eso. Entonces, fíjate que qué es lo importante. Realmente necesitamos que hacer entender que si la célula se vuelve una célula disfuncional, porque se estaba tratando de adaptar a condiciones alteradas, entonces, ¿cuáles son las condiciones alteradas que yo debo cambiar? El problema es que estamos perdiendo la guerra frente al cáncer. Si miramos en los últimos 50 años, no ha pasado nada. Mientras las enfermedades cardiovasculares, las infecciones, todo eso, y eso no lo digo yo, lo dice el Center for Disease Control de Atlanta. Mientras todas las enfermedades de esas han mejorado, el cáncer sigue exactamente igual que hace 50 años. La gente se sigue muriendo igual y más vale las estadísticas de incidencia de cáncer están aumentando de manera preocupante. Entonces, ¿por qué dejamos de pensar en la guerra contra el cáncer y empezamos a pensar en qué hay que hacer, cómo debo vivir para no enfermar, como decía Hipócrates, es decir, cómo debo vivir para evitar poder tener el riesgo o la posibilidad de que me dé cáncer? Doctor Bertacchini, ¿será que no tenemos el tratamiento adecuado porque no hemos entendido en realidad qué es la enfermedad y tratamos a estas células, disfuncionales, pero no tratamos el medio que originó la proliferación de estas células? ¿Será eso correcto? Es correcto. Y aprovecho a decirle que todas las terapéuticas de siempre han ido a matar a esa célula. Y esa célula no se deja matar. Uh-huh. Es parte de la vida, es parte de la supervivencia. La célula transmite el sentido de supervivencia a sus células hijas. Entonces, bueno, obviamente
si uno, la cirugía, erradica la población de células disfuncionales, entonces obviamente vamos a sacar la mayor cantidad de población de células disfuncionales. Pero si no modificamos el terreno, volverán a crecer. Al cabo de 2 años, 3 años, vuelven a formarse, porque las células tienen la capacidad de, se llama, estar en un periodo G0, que es sin reproducción. Entonces se quedan quietitas, y cuando las condiciones son más favorables para ellas, vuelven. Entonces, nosotros hacemos tratamiento, por ejemplo, mastectomía radical, seguido de radioterapia y luego quimioterapia. ¿Usted sabe cómo nació la quimioterapia? Nació con la mostaza nitrogenada. ¿Eso tiene que ver con la guerra? Tiene que ver con la guerra. Es el gas mostaza. Ah, ok. Entonces, fíjese qué curioso que un tratamiento pudo ser originado en un arma de guerra, porque se vio que los soldados que estaban expuestos a la mostaza o al gas mostaza descendían los glóbulos blancos. Y entonces alguien pensó, un farmacólogo pensó, y bueno, entonces esto puede servir para bajar los glóbulos blancos en las leucemias. Y así empezaron a usar quimioterapia. Pero siempre el objetivo era matar a esa célula, sin pensar en el entorno o en el microclima que rodea esa célula, y que al ser un microambiente tóxico, no fisiológico, hace que esa célula tenga que sobrevivir modificándose. Doctor O'Byrne, en la conferencia que usted dictó este domingo, usted hizo una afirmación que me pareció genial. Y dijo lo siguiente: el consumo de frutas y vegetales es la mejor quimioterapia que hay. Empecemos a hablar de algo importante. Frutas y vegetales. A diferencia de un animal que puede huir cuando un predador se lo va a comer, las vegetales no pueden huir. Por lo tanto, crearon lo que se llama una guerra química. Entonces, existen dentro de estos nutrientes, existen elementos que no son nutricionales. Los vegetales tienen elementos que no son nutricionales, sino que la planta los fabrica para defenderse de las bacterias, de los hongos, de los parásitos, de los gusanos, de los rayos ultravioletas del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Estos elementos, estos fitoquímicos que no son nutricionales, que la planta los fabricó para defenderse, estos fitoquímicos son los que tienen la efectividad o el poder anticáncer y pueden modificar el terreno y las condiciones. Algunos, por ejemplo, favorecen de que los cancerígenos sean eliminados. Otros modifican al cancerígeno para que no pueda ser tan agresivo. Otros mejoran la respuesta del cuerpo para defenderse de los cancerígenos. O sea, hay varios se llaman mecanismos de acción de estos. Pero fíjate que hay un punto importante. Algunos comentarios que escuché en alguna vez, alguien decía que habían unos estudios que decían que la fruta y los vegetales no habían mostrado protección. ¿Qué es lo que resulta? También estudios han demostrado que no es lo mismo un producto orgánico que un producto agroquímico. Si yo a una planta le pongo los agroquímicos, pues la planta no necesita generar los fitoquímicos para defenderse. Entonces, esto es extremadamente preocupante, porque la gran mayoría de fruta y vegetal que la gente está comiendo no tiene acción protectora frente al cáncer. Hay que buscar productos de origen orgánico y hay que saber que esto es de un estudio extremadamente serio que hicieron los profesores Gingras y Balavois del Departamento de Biología Molecular de la Universidad de Quebec, que se llamó el proyecto Nutrinoma, que gastó más de 15 años investigando las células cancerosas en frente a extractos puros de vegetales y de frutas, hasta que se pudo determinar cuáles alimentos, porque no son todos, cuáles alimentos de estas frutas y vegetales producían el efecto protector, y luego estudiaron cuáles eran los
químicos que estaban contenidos dentro de estos vegetales y estas frutas que ejercían el efecto protector para el cáncer de muchas diversas variedades. Una vez más, le damos las gracias a ambos por estar conmigo esta noche y los voy a invitar para que se queden, porque queremos hacer otro programa porque hay muchas cosas que tenemos que hablar. Tenemos que hablar del azúcar, si tiene o no tiene relación con el cáncer, si aumenta o no aumenta el riesgo del cáncer. Tenemos que hablar de los alimentos modificados genéticamente, de los pesticidas y de la leche. Si aumenta o no aumenta el riesgo de cáncer de próstata y mama y de muchas otras cosas. Así que gracias, doctor Bertacchini, y gracias al doctor O'Byrne.